Riquet es el que ha creado la cefalometría posterior anterior. En la radiografía lateral has visto la infinidad de técnicas que hay, ¿no? En la cefalometría lateral. Otras medidas son lineales, angulares. Pero Riquet es el que ha colocado 5 áreas de estudio en esta radiografía posterior anterior, ¿ya? Hasta el momento no tenemos otra. Los últimos cefalogramas digitales, con la misma que te voy a explicar hoy día, con lo mismo analizan y diagnostican, ¿no? La terapéutica tal vez se haya cambiado, pues porque antes, por ejemplo, jamás pensábamos que íbamos a aumentar el ancho nasal, porque ningún aparato de ortodoncia o ortopedia podía modificar el ancho nasal, pero ahora cambian las cosas. Entonces, algunas cosas te voy a ir actualizando del cefalograma posterior anterior, ¿ya? Riquet, has visto su cefalometría lateral, 32 factores, ¿no ves? Son 6 áreas, 6 campos. Asimismo, su cefalometría es estática, te dije, ¿no ves? Para volverlo dinámica, incluye el objetivo visual del tratamiento, que es el BTO. Pero asimismo, solamente es un diagnóstico que solamente hace sagital y vertical, pero no haces un análisis transversal. Fíjate, esta radiografía, puedes evidenciar que hay una laterognasia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer una línea, mira, que justo pasa por la crista Galli y por la lámina vertical del etmoides y pasa por la espina nasal anterior, que está acá, ¿verdad? Y ahí tú puedes evidenciar la simetría que hay el lado izquierdo con el lado derecho. No hay simetría prácticamente, ¿no? Entonces, si tu paciente presenta asimetría facial, te debes pedir la posterior anterior y tienes que hacer aquí tu diagnóstico, ¿no? Si el paciente, su mitad izquierda es igual a su mitad derecha, no necesitas esto, porque tu problema solamente es sagital y vertical, ¿no? Si mira, uno con un plano, la espina nasal con mentoniano, mira, ahí puedes notar la cantidad de desviación que tiene. Entonces hoy día vamos a ver cuántos grados de desviación puedo corregir, ¿ya? Y cuántos grados de desviación prácticamente es quirúrgico. Lo que están viendo esta radiografía posterior anterior, este paciente es quirúrgico, ¿ya? Cuando nosotros tratamos pacientes con desviación de la línea media, modificamos, hacemos ortopedia, y la ortopedia va dirigida a los cuellos de los cóndilos. A través de esta ortopedia puedo modificar la cavidad glenoidea. Puedo dejar una cavidad glenoidea aquí arriba, una cavidad glenoidea aquí abajo, para compensar esa laterognasia. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Bien interesante, es la teoría de Sato. Hace 2 años se ha hecho esta teoría, que la escama del temporal puede desplazarse. Si recuerdas un poquito, el temporal tiene su escama del temporal. ¿Qué tipo de sutura es? La escama del temporal con el parietal. ¿Qué tipo de sutura es? No es dentada, ¿no? Pero no es dentada, es escamosa, porque está una lámina sobre la otra. Y cuando nuestra ortopedia es efectiva, podemos desplazar un temporal. Puedo dejar un temporal más arriba y otro temporal más abajo, ¿ya? Si la mecánica es efectiva. Pero tengo que saber cuántos grados puedo corregir con ortopedia, ¿no? O cuántos grados prácticamente es quirúrgico, ¿no? Entonces, mira esta paciente. Se nota, ¿no? La desviación de su línea media. Entonces, este paciente, aparte de pedirle lateral panorámica, tengo que pedirle posterior anterior y hacer mi cefalometría posterior anterior. Lo que les voy a mostrar se llama efecto espejo. Es decir, divido la cara en 2, ¿ya? Y uno sus 2 mitades izquierdas y sus 2 mitades derechas. Mira, aquí están sus 2 mitades izquierdas y aquí están sus 2 mitades derechas. Entonces ahí te puedes dar cuenta de la cantidad de asimetría que tiene el paciente. La paciente adulta sin crecimiento, ¿no? Se le ha colocado implantes extraalveolares. Vino así, ¿ves? ¿Ves su plano cruzado que está inclinado? ¿Qué ha sucedido? Le han hecho ortodoncia, obviamente, ¿no?
Como la línea media estaba desviada, lo que han hecho es utilizar elásticos intermaxilares. No es bueno utilizar de canino superior a canino inferior, no es bueno utilizar elásticos intermaxilares. Por eso se ha inclinado su plano cruzado. Después de utilizar implantes alveolares, mecánica de intrusión, el paciente ha quedado así. ¿Ves? Entonces, obviamente su línea media se ha conservado. Por eso es importante saber y hacer esta, ¿no? Que es la cefalometría posterior anterior. Rickett, como te he dicho, es el que ha creado este tipo de cefalograma posterior anterior. Igual que Rickett, primero vamos a identificar puntos, luego planos, y con los planos vamos a hacer medidas lineales y medidas angulares, ¿ya? Comenzamos entonces. En toda radiografía frontal vas a encontrar primero la órbita, ¿no? Toda la parte cavidad orbital. La órbita está en la pared lateral, vas a encontrar una sutura que es entre el hueso malar y el hueso frontal. En el extremo interno de esta sutura le vamos a colocar ZL para el lado izquierdo, ¿no? Y ZR para el lado derecho, ¿ya? Esta presentación ya les he subido al Classroom, por si acaso, ¿ya? Ya está ahí. Entonces ZR, derecho, right, left, ¿no? No hay dónde perderse. Y esto vamos a unir estos puntos, va a ser una línea Z. Esta va a ser nuestro referente, ¿ya? Rickett ha visto en todas las radiografías que no hay una variación. Aquí abajo todo varía, todo puede variar. Pero de Z a Z, este plano es como, haz de cuenta que es como una línea bipupilar en el paciente. O sea, es el horizonte del paciente, ¿ya? El siguiente punto, vamos a denominarlo ZA para el lado izquierdo y AZ para el lado derecho, ¿ya? El punto cigomático, que esto representa a la raíz transversa del cigoma, ¿eh? A la raíz longitudinal, el arco cigomático, ¿te ubicas? El arco cigomático, como viene el corte así, vas a ver así como unos aretitos fuera de la órbita, y en el centro colocamos el punto cigomático, ZA para el lado izquierdo, AZ para el lado derecho. Espina nasal anterior, se identifica en la radiografía fácilmente, es lo que es el vómer o la lámina vertical del etmoides, ¿no? Se observa bien las coanas y cerca de los ápices dentarios ahí se ve un punto radiopaco que corresponde a la espina nasal anterior, fácil de ubicar, ¿no? Los puntos J, los J, JL izquierdo, JR derecho, ¿no? Tú ubicas el último molar que se puede identificar y viene una condensación ósea, sube y hace como un codo, ¿ya? Que corresponde al maxilar superior. Ese codo va a ser el JL izquierdo y JR derecho, ¿ya? Vamos yendo por la rama mandibular y se identifican muy bien los gonios. Por delante del gonio vas a ver una escotadura que se llama antegoniaca, ¿no? Han debido ver, escotadura antegoniaca. Vamos a llamarle AG para el lado izquierdo y GA para el lado derecho, ¿ya? En la parte inferior de la sínfisis vas a observar una pequeña depresión. Si te tocas aquí adelante de tu sínfisis, vas a fijarte que tienes esa depresión. El centro de esa depresión va a ser el mentoniano, ¿ya? Todos tienen esa depresión, ¿no? Mentoniano. En la posterior anterior también vas a observar el espacio interproximal de los dos incisivos superiores. A eso vamos a denominar A1. A1, porque acá se encuentra el punto A, ¿no ve? Entonces, 1 corresponde siempre al incisivo. A1, ¿ya? Y obviamente los inferiores va a ser B1, ahí está B1. Esos son los puntitos. Práctico y sencillo, ¿no ve? ¿Repasamos? Los Z, los cigomáticos, ¿no? Entre malar y frontal. Los cigomáticos laterales en los arcos, ¿no? Arco cigomático o rama longitudinal, ¿no? Espina nasal anterior. Los J's. Y ahora, hace rato me preguntaban, ¿qué pasa si el paciente no tiene el primer molar? Me dijeron, ¿eh? Entonces puedo medir
de acá. Con esto sería mi referente transversal del crecimiento maxilar. Entonces voy a utilizar esta medida, JL y JL. Voy a medir contra otras estructuras para ver si mi maxilar es pequeño o grande. ¿Listo? Los antegoníacos. Mentoniano y del incisivo superior, del incisivo inferior. ¿Ya? Puntos. Ahora vamos a unir esos puntos y vamos a definir planos. Planos cefalométricos para la frontal. Este plano es el más importante, que se llama plano medio sagital. Voy a buscar la apófisis crista galli. Tú ubicas que el etmoides, recuerdas que el centro que parece así una cruz, ¿no ve? Y acá en la parte superior es la apófisis crista galli, ¿no ve? Sería la lámina horizontal, la lámina vertical, forma como una cruz, ¿no ve? Entonces, ese es mi referente. Voy a ubicar esta crista galli que es radiopaca y voy a ubicar la espina nasal anterior. Y abajo no me interesa nada. Este sería mi referente. Crista galli, espina nasal anterior y trazo la línea hasta proyectarlo por debajo del inferior. ¿Ya? Ese va a ser mi plano medio sagital. Entonces, en un paciente que es simétrico, tendría que tener un igual volumen de izquierda y derecha. ¿Vale? Siguiente plano. Plano dentario frontal. De punto JR, vamos a J, que representa el maxilar, vamos a unir con el antegoníaco. ¿Ya? Maxilar con el antegoníaco. ¿Ya? Por si acaso la presentación ya está en el Classroom, ya lo he subido, así está, igualito. ¿Ya? Plano dentario frontal. Plano facial frontal, fíjate, del Z al punto antegoníaco. Z antegoníaco, a cada lado. Diferenciamos dos cosas. Este sería el dentario frontal y este sería el facial frontal. Plano oclusal. Busco la máxima intercuspiración de molares, independientemente de la parte anterior. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque sí o sí este paciente ha sido ubicado en el cefalostrato con el plano de Frankfurt. No me interesa adelante, me interesa los molares nada más. Y uno, la máxima intercuspiración izquierda con derecha, tras una línea, ese va a ser biplano oclusal. Ese es el que va a sufrir variaciones, por si acaso. ¿Ya? Puede estar inclinado a cualquiera de los lados. Nuestro plano referente va a ser este, el plano Z. ¿Ya? Porque como dije, Ricketts, en todas las radiografías que observó, no había ninguna variación. El plano Z con una línea horizontal verdadera, ¿no? O sea, este sería nuestro referente. Listo. Repasamos planos. Plano medio sagital, crista galli, espina nasal anterior, plano dentario frontal, J antegoníaco, plano facial frontal, cigomático, antegoníaco, plano oclusal, molares, intercuspidación, plano Z. Facilito. El cefalograma de Ricketts tiene cinco áreas. ¿Ya? Son 15 factores agrupados en 5 áreas. El primero va a ser dentario, luego maxilomandibular, dentoesqueletal, craneofacial y estructural interna. ¿Ya? Hasta el momento, así siempre lo ha clasificado Ricketts. Estructural interno, ¿qué significa? Que no puedes modificar. Eso decíamos, pero ahora te vas a dar cuenta que sí se puede. Todo lo que es maxilomandibular se puede modificar con ortopedia. Todo lo que es dentario y dentoesqueletal se puede modificar con ortodoncia. ¿Ya? La relación craneofacial nos ayuda a entender por qué hay problemas de desviación de la línea media. Y el estructural interno nos hacía entender por qué hay tanta desviación, pero no se puede modificar. ¿Ya? Campo 1, problema dental. Bien fácil de resolver esto. Primero, voy a utilizar el plano oclusal. ¿Ya? Sobre el plano oclusal voy a ubicar la cara vestibular del inferior y la cara vestibular del superior. Y sobre el plano oclusal voy a trazar líneas perpendiculares a la cara vestibular del superior y voy a medirlo entre el inferior. ¿Ya? Los superiores deberían estar 1.5 más fuera de los inferiores. ¿Ya? Mínimo, es lo mínimo. ¿Ya?
Y hay una desviación estándar de 1.5, ¿ya? Es decir, podrían estar a 3 como en 0. Va a depender del torque. ¿Qué era el torque? La inclinación vestíbulo-palatina. Si el molar inferior tiene demasiado torque negativo, lo propio el molar superior va a tener torque negativo. Eso va a hacer que reduzca esta diferencia. Si tiene no tanto torque negativo, entonces no va a haber mayor variación, ¿ya? Es decir, el superior siempre tiene que estar por fuera del inferior. Hemos dicho en la mañana igual, ¿verdad? En modelos también. Siguiente, tengo que medir el ancho intermolar inferior. ¿Por qué? Por ahí tengo molar inferior estrecho, entonces voy a pensar que el molar superior está bien, ¿no? Entonces tengo que revisar el ancho intermolar del inferior. El valor normal para varones está a 55 milímetros. Es lo mínimo, dice Simon Ricketts. Y para niñas 54 milímetros, con una desviación más o menos 2. Es decir, si mido de cara vestibular a cara vestibular del inferior, digamos, mide 50, ¿qué significaría? Que el ancho intermolar está disminuido. Tengo que expandir inferiores, ¿ya? Entonces, no solamente hay expansor para el superior, también hay Hyrax para el inferior. Pero tú puedes decir, pero arriba hay sutura, entiendo que arriba es, pero abajo no hay sutura, ¿verdad? Pero él lo ha demostrado que a nivel de molares el hueso es remodelable. Parecería que estás separando suturas, ¿no? Lo único que estás es aumentando ancho dentro alveolar. Se puede. Pero aquí está la medida, ¿no? Lo mínimo dice para varones 55 y para niñas 54, ¿ya? El canino es un poco difícil de diferenciar, tienes que ayudarte con el modelo, pero en las radiografías se observa. ¿Cómo te vas a dar cuenta el canino? Pues va a ser el que tenga la raíz más larga en primer lugar, ¿ya? Entonces ahí ves la punta del canino y mides de canino a canino. El ancho intercanino dice, mira, 22.7 a la edad de 7 años, ¿no? Se va aumentando 0.8 por año hasta los 13 años. Es decir, hasta un paciente de 14 años tendría que tener aproximadamente casi 28 milímetros de distancia intercanina. Si tu paciente tiene menos, es porque hay que aumentar distancia intercanina, ¿no? Imagínate tu paciente que tenga apiñamiento adelante. Hemos visto en la mañana modelos, ¿no? Con apiñamiento no puedes ponerle bracket, porque primero tienes que aumentar el ancho intercanino. Porque si no aumentas ancho intercanino, los incisivos se van a disparar hacia adelante, porque no les queda otra. Van a perder hueso y se van a proinclinar. No les quedó otra. Por eso es importante también valorar esta cephalometría en pacientes que están con mucha compresión maxilar. Entonces, la norma, mira, ya te está diciendo Ricketts, aproximadamente a los 7 años, como 23 milímetros. Ya pasando los 13 años, tendría que estar por encima de los 28 milímetros. Menor a este dato, significaría que necesito aumentar distancia intercanina, ¿no? ¿Qué pasaría si un paciente viene con un ancho intercanino disminuido? Y adelante tengo full apiñamiento. Entonces primero tendríamos que colocar bandas, brackets en premolares y hasta caninos. Y a los incisivos no poner el arco. Más bien colocar un resorte de canino a canino para que te aumente el ancho intercanino y recién poner brackets a los incisivos, ¿ya? Buen punto. Estos dos son interesantes. Ancho intermolar, ancho intercanino, ¿ya? Líneas medias. La línea media, esta mañana hemos visto que debe coincidir desde el inicio del tratamiento, hemos dicho, ¿no ve? Es mi primera preocupación, les he dicho, ¿no? Hasta finalizar el tratamiento. Entonces lo que haces es, comparas la línea media de ambas líneas, la línea media superior con la línea media inferior. Entonces ves, ambos tendrían que coincidir, ¿no? Es decir, la diferencia debería ser 0, ¿no? Pero según Ricketts, podría haber una diferencia de más o menos 1.5. Es decir, una diferencia entre ambas líneas de 1.5 es tolerable para el paciente. ¿Okay? Repasemos campo dental. Esto era ancho molar del superior con el inferior. Ancho intermolar inferior.
ancho intercanino y líneas medias. Problema dental. Problema maxilomandibular, para ver si tengo un maxilar pequeño o grande. Para esto vamos a utilizar el plano facial frontal, ¿te acuerdas de Z antegoníaco? Plano facial frontal, y lo vamos a medir al punto J de esta línea, plano facial frontal al punto J. El valor debería ser 10, dice, ¿no? Para un paciente de 8,5 años. La desviación estándar es más o menos 1.5, ¿ya? 10 milímetros. Si este paciente tiene 15 milímetros de distancia, ¿qué significaría? El maxilar está comprimido. Muy bien, doctor, que el maxilar está comprimido. Si fuera menor a 10, digamos 8, 6, que el maxilar está dilatado. Difícil de que esté dilatado. Generalmente está comprimido. Entonces, cuando te dije, no me preguntaron, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo un primer molar? No puedo hacer ponte en la mañana, ¿no ven? Entonces, pides esta posterior anterior. Haces tu línea facial frontal, de esa línea mides al punto J. Tendría que estar bordeando los 10 milímetros. Si encuentras más, 12, 15, 20, es porque tu maxilar superior está estrecho. Ya. Línea media. Tal vez el análisis más importante para valorar si es quirúrgico o no. ¿Te acuerdas del plano Z? Te dije, ¿no? Este que no varía. Y la línea media, ¿te acuerdas de la línea media sagital? Se construye desde crista galli hasta espina nasal, ¿no? ¿Ve? Luego lo disparo hasta abajo, ¿no? Sin tomar en cuenta abajo ningún punto, ¿no? A continuación hago otra línea que va, la roja, de espina nasal anterior a mentoniano y mido este ángulo. La norma tendría que ser 0, debería coincidir. Pero según Riquet, dice que puedes, el paciente, no manifestar tanta asimetría facial si tiene una desviación de más o menos 2. Es decir, 2 grados a la izquierda o 2 grados a la derecha. Entonces el paciente no manifiesta tanta asimetría facial. Posterior a esto ya es más complicado. Ahora, ángulos superiores a 5 grados ya se consideran quirúrgicos. 5 grados ya no se puede corregir, ¿no? Complicado. Especialmente si está sin crecimiento. Pero si el paciente está en crecimiento, puedes corregir hasta 9 grados de desviación de estas dos líneas. En el primer paciente que te he mostrado, ¿cuántos grados calculas? ¿Quieren ver otra vez? Eso no es 5, ¿no? Entonces, esto es quirúrgico. Entonces fue. Dice la norma 0, deberían coincidir las dos líneas. Más menos 2 es pues aquí más. 2 grados más o menos es ahí una nada, ¿no? 5 grados tal vez ahí. Pero esto sí, más o menos 15 grados se tiene. Esto es quirúrgico. Lo que le hacen es una condilectomía, le hacen. Les voy a mostrar pacientes que hemos hecho condilectomía. Quita el cóndilo y se recorre la línea media. Porque al final el apoyo, la longitud de la rama es el apoyo que reduces la distancia y se corrige la línea media. Entonces, las causas por las cuales se produce esta desviación. Muy bien, doctorita. Cuando vean crecimiento y desarrollo es importante ver los hábitos del paciente. Cuando el paciente, digamos, prematuramente ha perdido varias piezas dentarias, él busca un punto de contacto. Pierdes prematuramente piezas dentarias, hay migración de segmentos, que se ha dicho, ¿no ven? Entonces el paciente no tiene una llave oclusal. Entonces de repente, mordiendo a un lado, haciendo laterognasia, encuentra algo de oclusión. Entonces de ahí el paciente va desviando su línea media durante el crecimiento, buscando una mejor eficacia masticatoria. Otra causa también es puntos de contacto. Si el paciente solamente ha perdido en el lado derecho piezas dentarias y en el lado izquierdo no, toda la eficacia masticatoria se va a un lado, toda, inconscientemente.
Entonces, con un solo lado está masticando, entonces, la otra rama va a crecer hacia abajo y la otra rama no va a crecer. Y también va a provocar la terminacia, un cóndilo largo y un cóndilo corto. Y eso hace que toda la mandíbula se desvíe a un lado. Por eso es importante valorar crecimiento y desarrollo. Si se van a dar cuenta al final que el responsable de las maloclusiones es el inferior, no tanto el superior, sino el inferior. Campo 3, dentoesqueletal. Ahora vamos a ver planos a los dientes. Vamos a utilizar el plano dentario frontal, que va del J al antegoníaco, y de ahí vamos a medir a la cara vestibular del molar inferior. Este valor es de 6.3, ¿no? Y va aumentando 0.5 por año, y la desviación estándar es más o menos 1.7. Si este valor está aumentado, digamos 10 lo tengo, significa que el maxilar, los molares están muy linguo inclinados, ¿ya? El crecimiento del maxilar inferior está garantizado, te diré, por toda la inserción de los músculos linguales. Son 17 músculos, ¿no ven? Entonces la motilidad de la lengua garantiza el volumen de la mandíbula, del cuerpo de la mandíbula. Pero a veces cuando ves boca, vos ves full apiñamiento en el inferior, ¿no? Y tú dices, pero raro, tiene un hueso grande, pero adentro está todo apiñado. Es porque desde molares todos están así, linguo inclinados. Entonces cuando colocas brackets, ocurre algo interesante, se verticaliza. Y es como si hubieses estimulado el crecimiento de la mandíbula. Sin embargo, lo único que has hecho es verticalizar molares. ¿Ya? Entonces tengo que ver si mi molar está muy linguo inclinado. Entonces mido de este plano dentario frontal a la cara vestibular del molar inferior. Si este valor está aumentado, entonces asumo que los molares están linguo inclinados. Este otro, línea media dentaria maxilomandibular. Trazo un plano espinonasal mentoniano y mido con la línea media inferior. Ambos deberían coincidir, 0 debería estar, ¿no? Entonces, durante el crecimiento, muchas veces el maxilar inferior sufre guiñeo, se le dice, guiñeo a la izquierda o guiñeo a la derecha, desplazando en la línea media. Entonces, tengo que estar seguro si es una línea media dental o es una desviación de la línea media esqueletal. ¿Ya? En el anterior hemos diagnosticado el esqueletal, ¿no ve? Y ahora vamos a ver la línea media dental. ¿Qué puede ocurrir también? Imagínate que aquí ha perdido prematuramente, no sé, el canino o algo, ¿no? Y el canino está ectópico o retenido. Entonces, toda la línea media se puede desplazar a la izquierda o a la derecha. ¿Okay? Entonces, para eso sirve esto. Otro, el plano cruzado. Lo propio, este plano cruzado puede estar inclinado. Ya te dije, si en este lado solo hay eficacia masticatoria, todo en mi mouse. Si no se observa el mouse, me van a avisar. Si acá el paciente pierde prematuramente piezas dentarias, esta otra pieza se va a extruir. Todo el plano cruzado se va a inclinar en este sentido. ¿Ya? Entonces tengo que ver si la línea media no está inclinada, el plano cruzado. ¿Con qué se compara? Con el plano Z. 1ZR con ZR, esa sería mi horizontal verdadera. De ahí mido con el plano cruzado. Si esto mide, digamos, 35 milímetros, ¿esto cuánto tendría que medir? Igual 35. Por eso dice el valor normal, 0. Tendría que ser igual. Tendrían que ser paralelos ambos planos. Pero van a fijarse en sus pacientes. Cuando tiene eficacia masticatoria en un solo lado, el plano cruzado siempre tiende a inclinarse. ¿Qué más puede ocurrir? Imagínate que mi paciente perdió prematuramente el 6 inferior. ¿Qué va a pasar con el 6 superior? Se va a extruir. Y voy a tener un plano cruzado ya inclinado. ¿Qué pasa si coloco bandas, brackets, todo en ese molar extruido? Todo el plano cruzado se va a inclinar. Antes de poner brackets, aparatos, primero tengo que, mi primera terapia debería ser intruir ese molar extruido. Esto me va a ayudar a definir. Si digamos necesito 3 milímetros de intrusión, colocaré implante aquí, implante o cualquier aparato que me intruya este molar.
Intruye el molar, están al mismo nivel los dos molares, el plano oclusal está paralelo, recién pongo brackets a todos los demás dientes. ¿Se entendió? Campo 4, cráneo facial. Vamos a ver por qué esqueletalmente el paciente es asimétrico. Plano dentario, plano facial frontal, este es plano facial frontal, con el plano dentario, con el plano cigomático con antegoníaco. Cigomático lateral, antegoníaco. Cigomático medial, antegoníaco. Se forma aquí un ángulo, ¿no ven? Un ángulo maxilomandibular. Entonces, este ángulo comparo con este otro ángulo. Acá, digamos, mido 15 grados, digamos, ¿no? Acá igual debería medir 15 grados. Vamos a ver con nuestra primera imagen. Vamos a intentar colocarle las líneas. Aquí está. ZR, antegoníaco y AZ. Antegoníaco. ZR. Antegoníaco. Entonces, ¿cuánto le calculan esto? Se nota como un aretito, ¿no? Ambos deberían tener la misma angulación. Y puedes ver ahí que no tienen la misma angulación, ¿no? Está desviado. En el lado que está más desviado, por si acaso el ángulo es más cerrado que en el ángulo que está en contra, ¿no ven? La mandíbula está hacia la izquierda, ¿no ven? Esa sería la relación maxilomandibular. Una medida. Simetría. Entonces, como han visto en esa otra paciente, el paciente es asimétrico. Último campo, estructural interno. El primero que vamos a ver es el ancho nasal. El ancho nasal pues, se puede evidenciar en la radiografía posterior anterior. Aquí se forma como unas coanas y aquí mides de cara lateral a la cara lateral de cada ancho. El valor normal es 25, ¿ya? Con una desviación de más o menos 2. ¿Qué pasa si el valor está disminuido? Tengo un ancho nasal corto, ¿ya? Entonces por eso el paciente respira por la boca, ¿no? Porque tiene un ancho nasal corto. Por eso ha tenido asimetría, ¿no? Este valor no se puede modificar con ningún aparato ortopédico, pero ahora las cosas han cambiado. Con el MARPE podemos colocar implantes, colocamos implantes que pasan, que ingresan. Aquí está, digamos, el maxilar, ¿no? Nuestros implantes vienen hasta aquí, pasan, atraviesan el piso de la fosa nasal y aquí está el tornillo que se va abriendo y va aumentando el ancho nasal. Entonces las cosas van cambiando. A medida que va apareciendo nuevos aparatos, ya la terapia va cambiando. De hecho, ahora los pacientes ventilan mejor cuando colocamos estos dispositivos, respiran mejor. Y en otros países se están colocando harto MARPE a los adultos, a los roncadores especialmente. Está recién introducido como terapia de la apnea obstructiva del sueño, el síndrome SAO, no han debido escuchar. ¿Verdad? Es que en otros países a los pacientes, bueno, antes, hace años, a los pacientes que eran clase 2 les colocaban el arco extraoral, el maxilar lo llevaban atrás. Y al llevar el maxilar atrás, disminuían los volúmenes aéreos, por eso eran roncadores. Todos los pacientes que han sido tratados en los años 80, 90, es una generación de roncadores, porque han llevado el maxilar superior hacia atrás como terapia. A estos pacientes le están colocando estos aparatos para que dejen de roncar. Así es.
Altura nasal del plano Z a un plano que va por la espina nasal anterior. Esta altura debería ser, dice, 44.5 para arriba. Si esta altura está disminuida, si está más corta, significa que el paciente va a tener mordida abierta. El maxilar superior no creció hacia abajo y hacia adelante, creció poco, entonces el paciente tiene tendencia a mordida abierta. Y este valor que te dije, ¿no ves? Cuando el paciente no tiene primeros molares, le puedes pedir esta radiografía para valorar el ancho maxilar. Se mide de J a J, que este punto representaría la parte lateral del maxilar. El valor normal es 62 a los 9 años y este aumenta 0.6 por año hasta los 13. ¿Ya? Entonces, digamos, más 5 años, 0 por 0,6 por 5, 13. 65 milímetros aproximadamente debe medir esto a los 12, 13 años. ¿Ya? 65 milímetros. Si el paciente tiene menos de ese valor, tiene 60, 55, es porque tiene maxilares estrechos. ¿Ya? Entonces, otro dato más para valorar cuánta expansión necesita tu paciente. Si hay ancho maxilar, también hay ancho mandibular. ¿Ya? El ancho mandibular se mide de antegoníaco a antegoníaco. El valor normal es 76 a los 9 años y este aumenta grave, este aumenta mucho, 1.4 por año, con una desviación de más o menos 3. Más o menos 81 debería medir a los 14 años. Si este valor está disminuido, ancho mandibular corto. Especialmente los dólicos tienen ancho mandibular corto y los braquis tienen amplio. ¿Se entiende? Ancho facial de cigomático a cigomático. La norma es 116 y aumenta 2.4 por año hasta los 13 años. Esto es para ver lo propio. En los dólicos vas a encontrar este valor estrecho y en los braquis este valor más ampliado. Resumen. Problema dentario con sus normas clínicas y desviaciones. Problema esqueletal. Dento esqueletal. Cráneo facial izquierda y derecha y estructural interno. ¿Ya? Van a practicar todo esto. También es un programa sencillo, súper sencillo. ¿Qué sería lo más importante de cada área? A ver, vamos a ir repasando. ¿Qué sería lo más importante? Para ver cuánta expansión necesito en mi paciente, en tu paciente, ¿no? Para ver la necesidad de Hyrax en el inferior o algún aparato de expansión intermolar inferior. ¿Para qué serviría? Para aumentar el ancho intercanino. En un paciente con mucho apiñamiento, tengo que saber cuánto ancho intercanino voy a necesitar. Para desviación de las líneas medias. A veces el paciente está desviado a la línea media, como en la fotografía te mostré, te preguntaban, ¿no? ¿Cuál está desviado? Superior, inferior. Y es que a veces no se puede determinar con la cara del paciente. Entonces pides una postura anterior, trazas una guía, el eje medio sagital y con eso comparas cuál está desviado. Él te va a decir la verdad. Para el ancho maxilar también, posible. Dos datos, ancho maxilar. Es importante para desviación de la línea media inferior. Para el ancho intermolar inferior, desviación de la línea media inferior, inclinación del plano oclusal. Para ver la simetría. El ancho nasal en un paciente respirador bucal, porque tienes que pedirle una postura anterior, porque en este paciente, imagínate paciente sin crecimiento, 20 años, y que tenga problemas respiratorios, entonces mido el ancho nasal. Esto para las mordidas abiertas, esto para los maxilares estrechos. Solamente esto sería para valorar dólico braqui, nada más, igual, dólico braqui. ¿Ves? Sencillo. Ya les he mandado un paciente, no sé si han visto uno con tomografía, ¿no? Anteayer le hemos sacado la tomografía. 'Tomografía? Y también te he mandado en un archivo, 'tomografía? 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 'tomografía?
te mandé en un archivo, ¿verdad? La radiografía posterior anterior es de esa paciente. Mariluz, dice, a ver. Sí. Entonces, de esa radiografía van a hacer sus trazados y lo van a presentar, ¿ya? Esa va a ser su tarea. Van a diagnosticar. Esto ya está en el claro. ¿Está o no está? ¿En el WhatsApp? Sí. En el grupo grande, ¿no? Sí, ¿Usted va a mandar claro? Sí, se los voy a crear ahorita una tarea. Este paciente, mira, me ha impresionado la cantidad de asimetría que tiene. Mira, su plano cruzado está inclinado. Estamos planificando para su P. Mira, su ancho nasal está reducido. Esa es la profundidad de los implantes. De paso tiene canino retenido. Paciente más de 20 años sin crecimiento, ¿no? De esa paciente es esta. No, esta no es. Esta es. Este es el sedador. Este que tiene sus aretitos. Punto J. El arco psicomático. Plano cruzal. Terrible el casito, ¿no? Ya. Lo puede hacer también en GeoGebra, doctor, correcto. Lo puede hacer en GeoGebra y sube las medidas. Con esto estaríamos cerrando el capítulo de cefalometría. ¿Alguna pregunta? Doctor, aquí aumenta por años, ¿verdad? Sí. Hasta los 13 años. ¿Es para varones y mujeres? Sí. Claro. Solamente en los datos anteriores le da un valor menor a las mujeres y un dato algo mayor a los varones. sí, 14, 16. Sí. ¿No? En este solo hasta los 13. Hasta los 13 nomás es. De 9, 8 a 13. Y el trabajo que vamos a realizar es de esa cefalometría o todo. No, Solo es. aquí está todo esto, ¿no? ¿Todo eso? No le digas. El cefalograma es completo, tiene 5 campos, hemos dicho, ¿no? Sí, solo de. Esto haces problema dentario, problema esqueletal, dentoesqueletal, craneofacial, estructura dentaria, 5 áreas nomás de esa radiografía. ¿Ya? Esta presentación ya está en el clase. Con calmita vamos a hacer. Da igual, sí, da igual. Estamos en los valores. ¿Ya? Solamente la fotito del trazado la necesitamos. Porque va a ser grande en cada. No, se hace en tamaño medio oficio se hace. Sí, ahí se hace. Todos los trazados van a ser, si es que van a ser manual, en medio oficio se hace. Es el suficiente tamaño. Solo que esta tablita se los voy a subir para que coloquen la norma del paciente. ¿Ya? Se los voy a subir para que ustedes ahí vayan llenando la norma del paciente. ¿Sí? Resumen, ¿para en qué tipo de pacientes pediría la posterior anterior? Desviación. Pacientes con desviación. Pacientes asimétricos, ya eso está claro, ¿no? ¿En qué tipo de pacientes más? No tengo primeros molares. Muy bien, paciente que no tengo cómo valorar cuánto tengo que expandir, ¿no ven? O tengo mordida cruzada bilateral en ese paciente. ¿En qué tipo de paciente más? ¿Su plano cruzado de este paciente está recto? Está inclinado. En su plano cruzado inclinado. ¿Ya? ¿Cómo te vas a dar cuenta en la lateral que está inclinado? Lógico, vas a encontrar un molar más abajo que el otro, ¿no ven? Ahí te vas a dar cuenta. Por eso es importante la parte clínica. Cuando el paciente viene por primera vez, hay trazales.
todos sus ángulos trazales. Tú tomas una foto, pues, ¿has manejado GeoGebra para el celular? Difíciles. ¿Qué es difícil, doctorita? En computador es más fácil. ¿Dónde está? Home. No, pero a ver si vamos a expandir el maxilar o no. Todavía no. Pero no. Carita, con carnita. Hay por si acaso GeoGebra para Play Store. Mira, GeoGebra para, es una app, es GeoGebra Geometría. Idéntico, ¿no ves? A lo que tienes, clic en más, clic en imagen. Puedes cargar una fotografía o como puedes tomar una imagen, ¿no ves? Entonces digamos al paciente. Listo. Lo cargas, le tomas la fotografía del paciente. Luego hay esos planos, pues, la línea que estamos viendo, podemos colocarla, ¿no? Después ahorita vamos a arreglar. Listo. Mueve. Amplía un poquito. Cierra esta ventana. Ahora lo voy a dejar en objeto fijo. Fijación. Ya no se va a mover la radiografía, pero se van a mover los puntos. Coloco uno en el centro y otro que pase por la punta de la nariz. ¿Ven? Y luego arreglo su plano cruzado. Entonces, haciendo este pequeño ejercicio y haciendo varias líneas más de referencia, tú puedes notar que el paciente es asimétrico, ¿no? Esa parte es importante, la parte del examen facial que hagas del paciente. Luego, el intrabucal, desviación de líneas medias, mordidas cruzadas, mordida abierta, ¿no? Todo eso tengo que revisar para valorar pedir posterior anterior. Porque tú sabes que tienes que diagnosticar en los tres planos del espacio. La lateral solo te daría análisis sagital y vertical, pero no te daría el análisis transversal. ¿Ves? Entonces es fácil. Después les voy a mostrar otra aplicación que te traza toda la cara. Te lo hace quintos, tercios, todo lo hace. Debe ser el rector.